Ensayo downhole. Ensayo para determinar la velocidad de onda de cortante V sub S a profundidad utilizando una perforación. Es uno de los ensayos más utilizados en geotecnia en nuestro medio, porque el ensayo de downhole permite definir el espectro para diseño sismorresistente. Los ensayos downhole y crosshole son muy útiles en la geotecnia. El ensayo downhole se realiza dentro de una perforación, dentro de un sondeo revestido. La idea del ensayo, el objeto es determinar la velocidad de onda de cortante a diferentes profundidades en el perfil de suelo. ¿Cómo se hace? Se utiliza un sistema de geófonos triaxiales dentro del sondeo con un sismógrafo en la superficie del terreno. Y con un martillo golpeamos la superficie del terreno y vamos tomando información de los tiempos de llegada de la onda de velocidad de onda de cortante, V sub S. Se puede utilizar un geófono o se puede utilizar dos geófonos. Es mucho más preciso utilizando dos geófonos triaxiales en vez de un geófono triaxial, pero por alguna razón en nuestro medio se acostumbra a realizar este ensayo típicamente con un solo geófono. En el ensayo downhole se generan ondas sísmicas en la superficie del terreno y se miden los tiempos de llegada a los geófonos colocados dentro de la perforación. El ensayo se hace cada metro, o sea, el geófono se va subiendo o se va bajando en el sondeo, en la perforación, para tomar los datos de velocidad a diferentes profundidades en el perfil. Típicamente se hace cada metro, aunque en ocasiones los ensayos se hacen cada 50 centímetros. Con los tiempos de llegada de la onda V sub S, se calcula la velocidad. También se trabaja con la velocidad de onda V sub P, pero es mucho más útil la información desde el punto de vista geotécnico de la velocidad de onda de cortante V sub S, debido a que esa velocidad de onda de cortante, esa V sub S, se utiliza como parámetro clave en muchos análisis de la ingeniería geotécnica. Finalmente, vamos a tener un perfil, como el que se ve en la gráfica de la izquierda, un perfil de velocidad contra profundidad, velocidad contra tiempo, que termina siendo velocidad contra profundidad. ¿Profundidad cuánto tiempo? Contra tiempo. Un sondeo, uno o dos geófonos, un martillo, se golpea en la superficie y se determina la velocidad de la onda a diferentes profundidades. Ese perfil nos permite definir el perfil para diseño sismorresistente de cimentaciones. Se obtiene un perfil de V sub P y un perfil de V sub S. Muy sencillo de hacer. Es un ensayo de común ejecución en nuestros países. Muchas aplicaciones. Es
esencial conocer la velocidad de onda cortante en el perfil. Este ensayo permite obtenerla hasta aproximadamente 100 metros de profundidad. Usualmente se utilizan geófonos con 3 componentes, una vertical y 2 horizontales en direcciones ortogonales. Se registran la velocidad de la onda P y S, típicamente en intervalos cada metro. Su finalidad es obtener los parámetros elásticos dinámicos, o sea, los parámetros del comportamiento dinámico. Con el B sub S obtenemos módulo de elasticidad, módulo de deformación. Suele ser bastante efectivo y confiable. Y es muy buena la inversión desde el punto de vista de un proyecto. El equipo es muy sencillo, es el mismo equipo con que se hace el ensayo de refracción sísmica o el ensayo de MSW. Se tiene un sismógrafo y un elemento adicional al sismógrafo. O sea, como ustedes pueden ver sobre esa mesa, hay 2 elementos de color amarillo. El de la izquierda es el geode, el sismógrafo normal, llamémoslo así, y el otro elemento también de color amarillo es el elemento del aditamento para realizar el ensayo downhole. Geófono dentro del sondeo, golpeo en la superficie del terreno. Hay varios equipos de varias marcas. Se diferencian especialmente en la forma como ajustan la sonda. En algunos se ajusta la sonda por medio de un elemento mecánico accionado eléctricamente y en otros con un sistema de inyección de aire, también con una bomba eléctrica. Para ajustar el geófono dentro del sondeo, con aire o mecánicamente. Los sondeos se localizan a determinadas profundidades, los geófonos se localizan a diferentes profundidades, son geófonos triaxiales, o sea, geófonos con 3 componentes, como el que ven en la fotografía de la izquierda, y el elemento armado en la fotografía de la derecha. Un cable que conecta el geófono se baja por el sondeo y se van tomando los tiempos y con ello las velocidades. Es un ensayo muy sencillo de hacer. Geófonos triaxiales toman la onda P y la onda S. Vemos la ejecución del ensayo, hay un sondeo, está un profesional debidamente acomodado con el geófono, con el sismógrafo, con el geófono para colocarlo dentro del sondeo. Se introduce el sistema de geófonos en el sondeo a determinar la profundidad y una vez está a esa profundidad se ajusta el cable que sostiene el geófono, tiene unas marcas y con esas marcas sabemos a qué profundidad se encuentra en ese instante el geófono triaxial. Se genera la onda, bien sea con un sistema de martillo, que es el común, un sistema de vibrador. El ensayo downhole también se puede hacer utilizando un sistema de piezocón. ¿Cómo se genera la onda P? Con un golpe vertical.
¿Cómo se genera la onda S? Con un golpe horizontal. Hay que hacer una pequeña perforación a mano, una excavación para colocar la platina semi-verticalmente y poder golpear la platina en forma vertical. Ahí hay una excavación, hay una platina y se golpea en forma horizontal para simular la generación de la onda de cortante, de la onda S. Cuando hay dos sondeos, perdón, perdone que me equivoqué con la palabra. Cuando hay dos geófonos en el sondeo, hay que realizar el ajuste de fase de los dos. Es un procedimiento sencillo que se realiza con el objeto de que funcionen los dos en forma acoplada. El ensayo downhole es el ensayo más utilizado, pero en ocasiones se hace el ensayo uphole, o sea, en el cual se genera la onda mediante un elemento mecánico a profundidad en el sondeo y el tiempo se toma por medio de un geófono en superficie. El patrón de onda se mide dos veces, golpeando horizontalmente hacia la izquierda, luego hacia la derecha, o sea, a 180 grados. Se hace dos veces para poder generar una onda, generar un acople de la onda S. O sea, al cambiar la dirección se observa en forma clara la onda S. Este es un elemento de madera con unos elementos metálicos en sus extremos que se utiliza para generar la onda S. Se golpea al lado izquierdo, se genera onda S. Se golpea al lado derecho, se genera onda S, pero de diferente dirección. Las ondas S se generan por impacto horizontal sobre un elemento. A veces utiliza un automóvil. Usted coloca un automóvil sobre un elemento de madera con un extremo metálico, y se golpea cerca de la llanta. La resolución de las ondas se mejoran al hacer la polaridad reversa. Las ondas P, como ya lo dijimos, se obtienen por medio de impacto vertical y se obtienen las curvas de llegada de la onda. Llegada de la onda al geófono a diferentes profundidades. Un sismograma a cada profundidad, un diagrama sísmico y se tienen los tiempos precisos de llegada de la onda. Se pican en el laboratorio, en la oficina, después de que se tiene el ensayo, en el computador tenemos el gráfico de los diagramas de la onda y con esos diagramas de onda picamos o automáticamente lo hace el software de picar la llegada de la primera onda, pero se revisa, se hace un ajuste en la oficina después de realizar el ensayo. Una vez se tenga ya el picado de las ondas, automáticamente el software nos da la velocidad de onda de cortante a diferentes profundidades en el perfil. Se hace un promedio. Es un proceso, alguien diría que complejo, pero como lo hace directamente el software,
es muy sencillo para el profesional. Los tiempos promedio hasta obtener la velocidad de onda en ese tramo de 1 metro donde se colocó el geófono. Entonces, este sería un diagrama de tiempo contra profundidad que nos permite obtener también las velocidades. Y este es el resultado. Un resultado típico en un sondeo estándar de 15 metros de profundidad para un estudio geotécnico en la ciudad de Bucaramanga. Vemos que en la parte inicial el suelo tiene una velocidad de más o menos 294 metros por segundo, pero a partir de los 9 metros la velocidad aumenta a aproximadamente 417 metros por segundo. Este es un resultado de un ensayo de downhole en la ciudad de Bucaramanga. El ensayo se puede hacer también uphole, utilizando el ensayo SPT. O sea, cuando hacemos el ensayo SPT, instalamos un sismógrafo en superficie y cuando golpeamos para el ensayo SPT, podemos obtener los tiempos de llegada de la onda desde el sitio donde está el muestrador SPT hasta la superficie del terreno, y en esa forma podemos obtener, utilizando un ensayo de penetración estándar, la velocidad de onda de cortante uphole, o sea, de abajo hacia arriba, golpeando con un sistema de SPT, o sea, de penetración estándar. Otra forma de hacer ensayos de onda sísmica en sondeo es el ensayo crossover. Se tienen dos sondeos. En uno de los sondeos se coloca el geófono, en el otro un elemento que golpea. Y se mide la velocidad de onda de cortante desde un sondeo hasta el otro sondeo a diferentes profundidades. Hay quienes aseguran que es mucho más preciso tener un ensayo crosshole que un ensayo downhole. Eso puede ser perfectamente cierto. Sin embargo, hacer un ensayo crosshole requiere 2 sondeos y requiere adicionalmente tener un elemento, un aditamento adicional que genera el golpe a profundidad dentro del sondeo. El ensayo crosshole mide la velocidad de onda de cortante o velocidad de onda P entre 2 sondeos a una misma profundidad. Finalmente tenemos un perfil de velocidad de onda S. Un perfil que nos muestra el cambio de la velocidad, el valor de la velocidad de onda de cortante a diferentes profundidades en un perfil de suelo, y eso nos permite definir el perfil para diseños de neumorfismo resistente, nos permite incluso definir las propiedades mecánicas de los suelos por correlación de la velocidad de onda de cortante con las propiedades físicas de los materiales. Sin embargo, para lo que más se utiliza es para obtener el módulo de elasticidad. Con el módulo de elasticidad se puede obtener el coeficiente de balasto, y con el coeficiente de balasto definimos la cimentación de nuestra estructura. El ensayo crosshole se golpea a una profundidad en un sondeo, se tiene el geófono en otro sondeo a la misma profundidad y se obtiene la velocidad de onda de cortante a esa profundidad. Entre más sondeos haya, más
información del ensayo crossover. El resultado es tener la velocidad de onda de cortante, aunque también se obtiene la velocidad de onda P, o sea, se obtienen las dos velocidades, la V sub P y la V sub S. Y con esto podemos obtener muchos parámetros, entre ellos el módulo elástico de comportamiento del suelo, también la relación de Poisson. Tenemos una herramienta muy útil que tenemos que utilizar. El nuevo código de construcciones de Colombia, que dentro de pocos meses debe terminarse, incluye una serie de reglamentaciones, una serie de parágrafos para la utilización del ensayo downhole. O sea, el ensayo downhole debería ser obligatorio en todos los sondeos, debido a que el ensayo downhole da una información clave para el comportamiento, definir el comportamiento geotécnico de los materiales.